no voy a excluir a ningún país porque estando ahí representando a tu país, ganando y pudiendo estar dentro de los 57, ya ganaste. Claro. O sea, todo lo que recojas de ahí es puro aprendizaje. Tú ves cómo lo manejas. Pues, no se puede, mano. Necesitas como 2 terapias. A la primera no sale. No, con la primera no alcanza. No, o sea, tienes que, bueno, yo hablo de mi caso, yo lo tengo que platicar mucho porque todos tenemos una parte en donde el ego se apodera de ti, de tus pensamientos, emociones. No puedo reprochar que nos ha ido bien de la manera en la que nos tocó, pero sí creo que también hoy a las nuevas generaciones no se les complique tanto. Me da mucho gusto porque es parte del amor que nosotros pudimos transmitir desde antes para acá. Esto es De Bares y Cócteles. ¿Cómo están, amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de este podcast que se llama Bares y Cócteles, en donde no hablamos de otra cosa que no sea bares, cócteles y de estos personajes, ¿no? Que ayudaron a escribir la historia de la coctelería como la conocemos hoy, ¿no? O sea, no se esperen ver un viejito, ni mucho menos. Está aquí conmigo mi amigo Sando, pero que la verdad lo que es Ricardo Sandoval. ¿Cómo estás, amigo? Bien, amigo, muchas gracias. Hasta que por fin se nos hizo. Ya sé. Voy a poner aquí una alcancía cada vez que me digan eso. Yo voy a echar una moneda de 10 y al final del año, mira, voy a tener ahí como para invitarlos a todos a algo ahí espectacular, Sando. Claro. Porque sí, justo de repente pues estamos planeando, estamos queriendo vernos, estamos queriendo tal, pero pues no es sino de que de repente traemos agendas ahí ocupadas, complejas. Eso habla bien de un lado porque pues tenemos trabajo, estamos activos, y por el otro lado, bueno, pues también habla también de las ganas de querernos reunir, amigo. Sí, y fíjate que estas experiencias como venir y compartir, perdón, no. Venir y compartir contigo y estar hablando un poco de cómo nos fue la feria, creo que rememora un poco todo lo que hemos hecho, bueno y malo, para transformarlo en lo que somos hoy. Claro. Eso está chido. Hay algo que yo siempre digo, que hoy por hoy no somos más que la suma y la resta de todo lo que hemos hecho en la vida, ¿no? O sea, cosas buenas, cosas malas, o sea, al final toda esa suma y resta da el resultado de dónde estamos parados hoy. Y también eso, pues al final no es una condena, al revés, es una promesa desde el futuro, que viene, ¿no? Para el futuro. No, pues yo muy feliz, mi querido Sando. Hace mucho que nos conocemos, ¿no? La verdad, digo, ya ni vamos a hacer cuentas porque si no van a decir, no, salimos debiendo. Pero nada, les voy a decir que nos conocemos desde antes de que los podcasts estuvieran de moda. Hoy ya todo el mundo tiene podcast, ¿no? Ya todo el mundo quiere tener su podcast. Y bueno, pues este es el podcast por excelencia de la coctelería, del mundo de la afamada industria, ¿no? Y sin duda, pues eres un personaje relevante, hay que decirlo con todas sus letras, que tienes una historia, pues, ¿no? De mucho tiempo. ¿Por qué no nos cuentas, ¿no? Sando, pues, ¿hace cuánto empezaste en este tema de la industria, ¿no? O sea, digamos, a mí me gustaría, porque te recordamos muchos de diferentes formas. Te recordamos, yo creo que un momento muy importante para esta coctelería contemporánea en World Class, ¿no? Asesorando, estando ahí, siempre presente en todas las competencias por mucho tiempo. ¿Cuánto estuviste en World Class? En World Class, bueno, en Diageo 9 años. 9 años, ¿no? Sí. O sea, ¿no? 9 años. Y luego en World Class como tal. En World Class como tal, desde que gané en 2014 hasta 2020. Ahí se detuvo el carrito. Sí. Y entonces, pues siempre ahí o organizando, o de juez, o coacheando. Te tocó viajar con muchos de los campeones. Ahorita entraremos en esa parte. Pero pues, también de repente te recordamos en otros bares, también te recordamos en eventos. O sea, al final, pues sí, eres alguien que ha estado ahí. Y de repente, ¿no? Lo que estábamos diciendo, de repente ya no te vimos más. ¿Qué hacer? Te dije, ¿te desapareciste? Les dije, pero suena feo, te desapareciste, porque es como de, no, pues me estoy escondiendo, me desaparecí un rato, ¿no? No. O sea, nada más ya no te vi más, pero es eso. Pues eso, pues sí me gustaría saber primero dónde andabas, Sando. ¿Dónde andaba? Pues mira, muchas gracias primero por tenerme acá. ¿Y dónde andaba? Pues dándonos un respiro de un poco todo. Creo que la industria como la conocíamos antes de la pandemia y después de la pandemia cambió radicalmente, y nuestra manera de vivir también fue evidente que tuvo un cambio. Y opté también por tomar una salida de la Ciudad de México a ver qué pasaba, ¿no? Mi idea era ir a Acapulco y no hacer nada.
terminé trabajando para Mundo Imperial, que estuvo súper padrísimo. Ahí estuve un año y en ese lapso tomé tiempo también más para la familia, para los niños, como era la escuela en línea, pues estuviera más padre para ellos y convivir un poco más. Pero siempre extrañas esa parte del bar, ¿no? Es como esa cosquilla que te dice, ¿de veras lo vas a dejar de hacer? Sí, pero me cuesta trabajo. Bueno, en generales, Acapulco, después fui a trabajar un poco a Mérida. Qué rica es la comida en Mérida, ¿eh? Uf. No, hombre, ahí cuando puedan todos, si tienen chance, váyanse a comer unos tacos de cochinita y de castacán al Guayané. Uy, el castacán, ¿no? El castacán no manches, es una cosa espectacular. La gente que es de Yucatán, ya saben de qué estamos hablando, y a lo mejor algunos que han ido, pero es como, es como el pork belly, ¿no? Es como la parte grasosita de la pancita de cerdo, pero hecho de una manera, pues, diferente, ¿no? Como a la planta, o sea, no tiene nada que ver con la cochinita, es como doradito, es por ahí. Muy doradito, muy crujiente, en un taco está rico, si les gusta la torta. En una tortita, ¿no? Yo la probé, la primera vez que probé el castacán fue en una torta con quesito y ya no más, no necesitaba más, un poquito de salsa así habanero y no sabes qué delicia. Sí, castacán. Pues allá anduve de tragón porque es mi otro hobby, comer. Entonces, Mérida, ciudad bonita y todo, pero mucho calor, man. Entonces, ahí te despertaba no el gallo, te despertaba el sol. Uf. Entonces, era como de, ay, ya es hora, vámonos. Estuve haciendo algunas colaboraciones ahí con algunas personas en algunos proyectos. Restaurantes, bares. Fueron bares, más bares y un rooftop muy bonito. Y también dije, bueno, ya, ¿no? Terminamos aquí. Y luego fui a Campeche también con un buen amigo, por allá a colaborar en su restaurante. Abrió un restaurante nuevo mediterráneo muy lindo, cerca del malecón. Comida muy sabrosa. ¿Cómo se llama el restaurante? Se llama Kalamata. Ok. Kalamata y es de los mismos dueños de Marganzo. Ok. Entonces, pues ahí estuve haciendo los cócteles un rato, fui en repetidas ocasiones con ellos y luego dije, bueno, y si nos regresamos a la Ciudad de México a ver qué pasa, pues va, y acá ando otra vez. Qué bueno, Sando. Sí, la verdad, pues bartender, ¿no? Al inicio de tu trayectoria, después te fuiste convirtiendo en esta pues suerte como de embajador, como de representante, como de coach, como de todólogo, pero me gustaría, pues vamos por partes, ¿no? Como se cuentan las historias, porque ya esto ya parece Pulp Fiction, ¿no? Ya empezamos como por el final, ¿no? Pero bueno, también gran película, ¿eh? Sí, o sea, sí, bueno. Eso está bueno, ¿no? Empiezas por el final, luego vas en medio, luego al inicio. El desarrollo. Eso es lo del desarrollo. Pero bueno, vamos a por ahí. ¿Tú dónde empiezas tu trayectoria, Sando, en este mundo? Fíjate que fue bien raro. Yo, pues como todos saben, soy de la ciudad de Morelia y en Morelia no había tanta oportunidad de ser como aspirante a tener un buen puesto de trabajo de bartender porque allá pues la industria era muy chiquita, tenías que trabajar en un restaurante de un nombre bonito o buscar oportunidades ahí en algunos bares. Pero todo nació de la inquietud de hacer bebidas y de la memoria que yo tengo de cuando era más joven, 16, 17 por ahí. Estaba en la prepa y en las reuniones de la familia, pues ya sabes, ¿no? Todo ahí ponen el reguero de alcohol y pues nadie hacía nada más decían, pues órale, lo que hay. Yo me acuerdo que mis tíos tomaban solera, ¿no? De Bacardí. Y mis tías a lo mejor se echaban un vampiro mal hecho, pero claro, un vampiro, ¿no? Ahí con la sangrita esa que venden. Y entonces de ahí yo veía que cuando mis tíos les servía más cubas, pues me daban más dinero. Y mis tías cuando ya se empezaban a poner ahí 2, 3 alegres, pues me agarraban las nalgas. Y yo dije, papá, aquí está la papa. ¿Sí? Dinero, mujeres. Dinero. No más, no. Y aparte, pues también servías unas cubas para acá y una para acá, ¿no? Sí, claro. No, pues ese fue uno de los despertares de Ricardo en eso. Pero no, luego me di cuenta de que mi gusto por atender a mi familia trascendía más en atender a la gente y hacerla sentir cómoda cuando te viera, ¿no? En un lugar donde tú estuvieras. Y de ahí, cuando le dije a mi papá que iba a ser bartender, no le gustó. Claro. Me dijo que para qué tanto estudio y que para qué tanta cosa, que no me iba a ir bien, pero al final, pues, heme aquí, ¿no? Pues por ahí fue un poco la historia. Y tiempo después ya por ahí ¿Dónde fue tu primer trabajo, Sando? Mi primer trabajo ya formal,
sin engañar a mi jefe, fue en el restaurante Los Mirasoles de Fernando Figueroa Silva, ahí en Morelia. Él me dio la oportunidad de trabajar ahí. Aprendí un montón de vino, que era un mundo nuevo para mí. Yo, morrito, no sabía mucho de vino y nos obligaba a dar catas, ¿sabes? O sea, te decía, a ti te toca Italia esta semana y a ti otro España y así. Y entonces investigábamos un poco respecto a eso, dábamos una cata para todos los compañeros y todos aprendíamos. Entonces el modelo me gustó y luego me mandó a Casa Madero a aprender más todavía. Entonces me volví un poco más bueno en ese sentido. Y cuando regresé ya tenía un área de oportunidad nueva para experimentar en el bar, ¿no? Ya tiempo... ¿Y ese fue tu primer chamba así? Esa fue la primerita. Pero ¿y las otras que dices que donde le decías a tu papá que hacías otra cosa? Es que esas, bueno, ya las voy a contar, ¿no? Pero pues una vez le dije a mi papá que si me firmaba un contrato para trabajar en la Coca-Cola para hacer los pedidos de las rutas y me iba a lavar vasos a un bar. Entonces ya con el permiso firmado, pues dije, pues ya la armé, ¿no? Entonces ya llegaba y lavaba los vasos y veía a los demás. Ya saben, los cócteles más sencillos, ¿no? Pero para mí se veían, pero chulos, espectaculares. Decías, ¿cómo le hacen para que ese tequila Sunrise se vea así como la granadina? Yo mi máximo era... Tengo que aprender a hacer un derrame cerebral como el de estos compas. Y que se vea así, que sube la gota y ya sabes, que sean medusas. Yo estaba volado con eso. Y entonces creo que simbólicamente de ahí también nació mi inquietud por el arte de mezclar. Que al final me trajo a la Ciudad de México, acompañado de alguien muy importante para mí, que me dijo, oye Ricardo, aquí compites con 10, allá vas a competir con 100. ¿Nos vamos? Le dije, pues, vámonos. Y cuando llegué no conocía a nadie, me la pasé bien mal, Israel, cuando llegué aquí. ¿En qué año estamos hablando? En eso estamos hablando 2007, mano, 2008. Y cuando llegué, pues yo espantado, ¿no? No conocía a nadie, la Ciudad de México era un... Bajaste con tu caja de huevo. De huevo San Juan, así, con un lazo, y así. Casi, ¿no? Claro. No, sí, ahora te ríes, cabrón, pero cuando llegas, sí te impacta, ¿no? Claro. De alguna manera, mis ojos no habían visto tantas cosas que pasaran al mismo tiempo y la Ciudad de México nunca duerme. O sea, eso es espectacular. Todavía lo digo hoy, qué bonito vivir en la Ciudad de México, porque a pesar de que es un gran demonio, tiene muchas cosas muy bonitas. No, sin duda. Yo soy de acá, Ciudad de México, y fíjate que conforme más pasa el tiempo, más aprendes a quererla, ¿no? Más aprendes a entenderla y al final, pues dices, pues es así. O sea, a ver, tanto turismo que hoy hay en Ciudad de México. Hace unos años no había turismo en Ciudad de México. O sea, la Ciudad de México durante el verano se vaciaba, ¿no? O sea, no había nada. O sea, tú ibas a Chapultepec, a los museos, ibas se llamaba Reino Aventura. Claro. Estaba vacío durante esa temporada porque nadie venía a Ciudad de México. Las tarifas de hotel se iban a los pisos, ¿no? Se iban a los suelos, porque no había turismo. Hoy, o sea, no importa la época del año, está llena, tal, porque la gente no se equivoca, porque hay tantas cosas que hacer, porque ha seguido creciendo toda esta oferta, no solamente gastronómica o de bebidas, sino también de entretenimiento cultural, de cosas que hacer, que hoy es riquísima la Ciudad de México. Entonces, pues sí, coincido contigo, es un demonio que aprendes a querer. Claro, y digo, en mi manera personal de vivirla fue acostúmbrate a ella, trata de conocerla un poco y experimenta, y pues ya no hay ninguna otra manera de querer a alguien más que viviéndolo, ¿no? Claro. Y entonces ahí voy. Y mi primer trabajo aquí en la Ciudad de México fue el hotel. sin trabajo. Sin nada, traía 1,000 varos. Órale. Traía 1,000 varos. Y dije, pues a ver, ¿no? No, estuvo difícil. Pero cuando me pasé 15 días buscando trabajo, buscaba trabajo de lo que fuera. Si era barback, que si era garrotero, lo que fuera. Porque también fui mesero ahí con Fer Figueroa de Los Mirasoles. Y entonces, en este trayecto, llego al Hotel Hábitat, que estaban consiguiendo barback, y me contratan. Y entonces luego de barback, una semana ya fui bartender. A la otra semana dijiste, no, así como voy en 5 años voy a ser el Rafa el Micha, dueño, ¿no? De aquí.
Sí, y Rafa Micha, Jaime Levy, que en ese momento fue mi gerente general, súper amable conmigo, la verdad. Ahí me tocó, por primera vez atendí ahí en el Hábitat Rebeca de Alba, que su guapísima, ¿no? Grandota. Sí, sí. Pero después, cuando llegué en ese tiempo, Irra, llega la influenza, ¿no? Y ¡pum! A todos los que tenemos menos de 3 meses, bye. Órale. Y no era porque quisieran hacerlo, sino porque significativamente iba a haber una baja, ¿no? Claro. Y no podían quitarle el trabajo a alguien que tenía más antigüedad. Sí, de acuerdo. Vámonos. Me dije, ay, chachita, ahora sí que te ibas componiendo, ¿qué vas a hacer, no? Cuando la influenza, la famosa H1N1. H1N1, esa del puerquito. Sí. Me acuerdo mucho de un amigo, hijo. Pero esa afortunadamente duró una semana, 2 semanas. Fue pasajera. Cerraron y ya luego abrió, ¿no? Pero de que espantó al pasaje, lo espantó. Total. Sí. Y entonces, cuando ya nos vamos de ahí, llego a la Condesa y entro a trabajar de barback a un restaurante tailandés. Ok. El Thai Gardens, ahí en Tamaulipas 100. Sí. Chido, ¿eh? Sí. Buena onda, me fue muy bien. No, y popular en su momento, estaba llenísimo siempre. Pero había una cosa padre y una cosa que me hacía reír todos los días de manera diferente, y era porque los chefs no hablaban ni inglés ni español. Okay. O sea, solo tailandés. Claro. Entonces la manera de que nosotros le pedíamos la comida a ellos era con números. Entonces le poníamos un 54 por 1, 68 por 1, así, ¿no? Y ellos, entre ellos, pues entendían y decían, ¿qué dicen? Se han de estar burlando de nosotros bien duro, y nosotros así de, sí. Pero el restaurante funcionó muy bien. Claro. Y ahí fue donde tuve la primera oportunidad de acercamiento con marcas. Ok. Pero ¿estabas tú en el piso? O sea, ¿eres mesero o ya No, estabas entré de barback y después de como 1 mes y medio ya fui bartender. Ahí trabajaba con una chica, con Laura. Ok. Sí. Oye, ¿y cuánto tiempo estuviste ahí en el Thai Garden? En el Thai, 3 años. Ok. 3 años me aventé ahí. Ahí empecé a conocer a más gente, ¿no? Ya de ahí fue cuando, no sé si te acuerdas, en aquellos entonces, que Pedro Domecq tenía centro de capacitación. Exacto, ahí en Vasconcelos. El CECAD se llamaba. El CECAD, así es. Sí, era básicamente, pues eso, un centro de capacitación que a mí yo lo conocí, pero desde la otra perspectiva, que como cliente te invitaban a tener tu primera experiencia como de coctelería, ¿no? Sí. Entonces, la verdad es que eran unos años en los que la coctelería era una cosa nueva, novedosa, ¿no? O sea, poder agarrar un shaker y hacerlo era de, güey, tómame video, yo me acuerdo. Sí, tómenme video. Y ahí todos así grabando unos a los otros de, no, claro, porque pues a lo mejor, pues claramente, para ustedes era el tema del día a día, pero los consumidores, pues no estábamos acostumbrados. Para nosotros nos hacemos sofisticado ver una copa martinera, era de, no, esos son... Si no venía copa martinera no era cóctel, claro. ¿No? O sea, si te lo daban en old fashion, un vaso chaparrito, decías, uy, qué aburrido, ¿no? Ajá, pero me tocó el feo. Sí, pero me acuerdo, y entonces después pues ya desapareció, pero era como una herradura enorme con estaciones, todas individuales para que justamente la gente ahí preparara, pero más que para diversión, era realmente para capacitación, ¿no? Exactamente, sí, y fíjate que en esta oportunidad que tuve de ir ahí, me invitaron ahí en el Thai, teníamos que ir a cierta hora porque era como ir a la escuela, eso sí es verdad, y ahí conocí a Adrián Juárez. Adrián Juárez, que fue, si vieron la tele en ese poderosísimo programa de televisión que se llamaba El Bar Provoca, pues Adrián salía ahí enseñándoles a las personas que estaban por ahí, pues a hacer cócteles. Las teles todavía eran cuadradas, mano. Sí, no, cállate. Es que cada vez que dices eso me pesan mal las patas de gallo. Como que me sonríen menos. No te preocupes, ahorita le ponemos filtros aquí al YouTube. Sí, claro. Vénganse a vernos a YouTube si están escuchando en Spotify. Sí. Y si ya se tienen que ir, no dejen de escucharlo. Váyanse al Spotify y ahí pueden escucharlo en audio todo el camino. Claro. Y entonces conocí a Adrián, me dio la oportunidad de seguir ahí en el CECAD. Y ahí conocí a José Luis León, conocí al negro, a Adrián Borgaro, a muchos bartenders que trabajaron en el Bulldog Café, ¿te acuerdas? Ahí famosísimo en Rebu. Y a muchos otros colegas que hoy
pienso que todavía siguen haciéndolo desde su trinchera, pero ese fue mi primer acercamiento a algo más profesional, ¿sabes? A algo que a mí me apasionaba, que quería seguir aprendiendo, pero que en donde yo estaba, que hablando de Morelia, no existía. Claro. Entonces, para mí fue un hitazo, fue de, sí, voy a ir, voy a volverme bien cabrón. Entonces, claro, eso fue lo que... Fíjate qué padre esta historia, ¿no? Que nos estás contando, y les invito a que se queden, porque la verdad es que es como un poco regresar sobre nuestros pasos, es un poco también entender, ¿no? La coctelería que estamos viviendo hoy, esta fiebre, esta efervescencia, que además de que decirlo en un tema muy positivo, me encanta, no tendría, ¿no?, cabida, no tendría lugar en la escena si no se hubiera escrito estas historias, ¿no? O sea, es decir, pues estos primeros pasos, estas primeras profesionalizaciones, no iba a decir entre comillas, pero no, realmente era el primer paso a la profesionalización. Hoy ya es mucho más sencillo encontrar capacitaciones, ya es más fácil de pronto encontrar informaciones, más luego los embajadores van a ti, a tu lugar, a tu centro de consumo, tú puedes ir, entonces realmente, pero en aquel entonces pues era SECAD, uno que otro lugarcito por ahí, párale de contar, ¿no? Sí. Las clínicas clandestinas que hacía Peter en el Caribe, ¿no? Y ya, no había más fuente de información, ¿no? Sí, ¿no? Y fíjate que ahorita mencionas algo importante que a mí me gusta platicar mucho. Si nosotros hubiéramos tenido en aquel entonces un poco más resumida la brecha para llegar a donde querías llegar en tu visión de profesional, claro, hubiera estado súper padrísimo, ¿no? Para nosotros también. Pero también disfruté mucho todo lo que nos... Sí, claro. Déjenme mi cruz, ¿no? Ay, voy lento, pero no paro. Sí, o sea, no puedo reprochar que nos ha ido bien de la manera en la que nos tocó, sí, pero sí creo que también hoy a las nuevas generaciones no se les complique tanto. Me da mucho gusto porque es parte del amor que nosotros pudimos transmitir desde antes para acá. Sí, y de pronto eso sí ya suena como, pero eso también suena a lo que decían de pronto los abuelos, ¿no? O sea, no, yo a tu edad ya, así, ¿no? Y yo cargaba. Sí, no, o sea, y sí estoy de acuerdo contigo, y sí también yo creo que hoy hay mucha información y hay cosas, pero lo bonito de esta industria, lo bonito de la coctelería y de muchas industrias es que todavía le falta muchísimo por recorrerse, ¿no? Es decir, hay un camino que todavía no hay andado y que estoy seguro que en 20 años, en 30 años alguien va a platicar de cómo también transformó, y que si en ese momento hubieran tenido las herramientas, ¿no? Pues, pero de eso se trata, y por eso creo que Sando, tú, toda esta generación fueron pues este eslabón importantísimo, ¿no? En el brinco en el brinco de las cantinas que más amamos, adoramos y queremos, hacia el tema de los cocktail bar. Fue este eslabón entre los restaurantes, entre los tragos largos, entre los derrames cerebrales, entre los palomas sencillas, tal, no, este tipo de palomas ya pues mucho más contemporáneas, en donde ya incluyes técnicas ahí de carbonatación, donde ya de repente algunas cosas como clarificadas, algunos con rotavapores. Esta generación significó esta parte, y pues bueno, también por eso me parece bien relevante verlo por ahí. Después, pues bueno, básicamente tú seguiste ahí creciendo, tal. Yo me acuerdo mucho de ti en 2014. Nos habíamos conocido antes de World Class para algo. Algo ya habíamos hecho juntos. Estoy seguro que fue, no sé si fue algo con Diallo, no sé si fue algo, pero me acuerdo que ya nos habíamos conocido antes, porque me acuerdo que me invitaron a ser jurado para la final de World Class 2014, que siempre lo platico de... Chéquense nada más la final que estaba, ¿no? Estaba el Mika Rousseau, ¿no? Estaba Oscarito Valle, ¿no? Oscarito Valle, que si hoy siempre lo digo, se ve de 18, en aquel entonces yo sí le dije, oye, pues ¿cuántos años tienes, no? Se tuvo que subir a un banquito para servir su ponche, porque pues es chiquito, y luego escoge el trago, su signature era un ponche, entonces me acuerdo que se subió como un banquito y como para servir. Estabas tú, estaba ¿cómo se llama? Estaba el Coco. El Coco, sí, Jorge Coco. Y Jorge Carlos Pisa. Sí, de Guadalajara. Y la verdad es que pues yo dije, wow, o sea, qué final, porque pues ya tenía el gusto de conocer a algunos personajes, y fue una final, me acuerdo, o sea,
de final de fotografía, ¿eh? O sea, como siempre son las de World Class, o sea, apretadas. Ya desde entonces, eso ya fue hace más, 2014, fue hace más de 10 años, ¿no? Sí. O sea, 11 años por lo menos. Y esto de que hoy se queda el ganador a unos puntos, o sea, créanme que viene desde hace mucho tiempo. Y me acuerdo que le ganaste a Mika por 3 o 4 puntos, durísimos. Yo me acuerdo que estábamos ahí en el tema del conteo. Y entonces me acuerdo que decían, oigan, pues ganó, pero oigan, está a 3 puntos. Y me acuerdo que dijimos, oigan, a ver, ganó, ¿no? O sea, como que por ahí alguien insinuaba, era una parte de los jugadores, decía, oigan, pero pues es que si son 3 puntos, básicamente no es nada. Y me acuerdo mucho de mi amigo Rafa Miranda, a quien le mando un abrazo ahí de diario. Dijo, oigan, pues trajimos a los jurados para algo, ¿no? O sea, como que habló fuerte, dijo, oigan, pues si está contabilizado y así fuera un punto, se debe respetar, ¿no? Y nada, y entonces ganaste. Mika se quedó con un gran segundo lugar, con un gran coraje seguramente también en ese momento, pero y les prometo que World Class ni me pagan ni nada, ni mucho menos, pero de verdad es que desde ahí yo he sido parte de esos momentos en donde me consta que así sea por 3 puntos, por 1 punto, o sea, es una decisión colectiva, ¿no? O sea, se eligió al mejor jurado en ese momento que tú puedes elegir, ¿no? Ha ido evolucionando, ahorita ya hablaremos de las nuevas etapas, pero desde ahí me acuerdo mucho de ti, amigo, ¿no? Y de esta gran, pues, calidad, de este gran talento, y que, como te decía hace rato antes de empezar a grabar, pues ganaste, ¿no? Apretado, pero ganaste legal, y tan tienes el talento que después te quedaste trabajando, ¿no? En diario, ¿no? Sí. ¿Y cuánto tiempo te quedaste? ¿6 años? Después de ahí, 6, amigo. Wow. Y fíjate que lo que comentas es bien importante, porque en todos lados se cuecen habas. Es de, oye, pero ¿de veras ganó? Pues sí, yo me acuerdo cuando a mí me tocó ser juez en World Class ya más adelante, que veíamos las calificaciones y nosotros éramos de, si gana, gana. O sea, a lo mejor tuvo un poco más de habilidad, a lo mejor más destreza en el arte de contarte la historia, a lo mejor el manejo del ingrediente fue... A lo mejor el otro se equivocó, mejor. Era muy bueno, pero se equivocó, ¿no? Sí. Y no le puso el alcohol. Y ya no me toques ese vals. No me toques ese vals, porque ese también lo viví y es de mis mejores cuates, la verdad. ¿Quién fue? Dilo. Mika. Sí, dilo. Ya sabes. Mika y luego Jimmy le pasó lo mismo. Sí. No, para la escuela. Sí. Me acuerdo esa vez de Mika y, o sea, yo hablé con él. Fue en una semifinal, ¿no? Y lo hizo perfecto. O sea, yo me acuerdo. Mika traía un gran nivel. Sí, ¿no? Y no se lo puso. Y entonces, lo que a lo mejor no se alcanza a percibir en ese momento es que el valor del ingrediente o del destilado a usar cuesta muchos puntos. Claro. Entonces, ok, vamos, te calificamos el cóctel, pero vas menos 45. Sí. Entonces ya. Ya no te alcanza. Aunque, no. Y siendo reales, creo que parte de lo que a mí me marcó fue haber platicado contigo ese 2014, que estuvieras ahí acompañándome, que estuviera también David Ríos, Arturo Savage, que son grandes personalidades que fueron jueces. Y que al final tuviera la oportunidad de seguir trabajando en diario, como tú lo comentas, ya desde otra parte, ya viendo historia del concurso, viendo el manejo de diferentes etapas, pero también de dar mi opinión respecto a los cócteles de los que iban a competir en la nueva global. Creo que esa fue una parte muy linda que me tocó y le agradezco profundamente. Sí, porque después ya ganaba, o sea, empezaban a ganar, no sé, en 2015 ¿quién en 2015 fue? Ganó Maffer, pero todavía no teníamos como el programa hecho ahí. Okay. Empezó cuando ganó Mika en 2016. Ok, en 2016 y ya parte de tu responsabilidad con trabajo de día yo era como coachar, acompañar, ¿no? O sea, que ya no fueran solos, ¿no? Sí. Porque a ti te tocó todavía irte solo, me fui a llorar. Sí. O sea, yo salí del primer reto y me hice chiquito así en el cuarto y a llorar. Pero ese tema que a mí me tocó ver por ejemplo, en 2014 en Escocia en Edimburgo con Giacomo, Giacomo iba con 20 personas. Claro. O sea, Giacomo llevó una carreta. Claro.
¿sabes? Y entonces todas las personas que iban con él iban dando ánimos, no dejaban que decayera, lo apoyaban mentalmente, emocionalmente, lo abrazaban. Entonces yo decía, pero ¿por qué nosotros no ya como ganó, eso? ¿verdad? La global, ¿no? No, ya ¿no? Como no, ganó en 2014 Charles Joly. Y él quedó como muy cerquita, ¿no? Sí, ya como quedó cerca. La verdad es muy exitoso, tiene un increíble bar. No, es el del bar Paradiso en Barcelona, ya en su momento número 1, está dentro de los top 10, es uno de los grandes, es uno de los referentes. Y sí, yo me acuerdo haber visto algunas repeticiones. Sí, si termina este video, quieren ir a buscar, ¿no? Pongan en YouTube World Class y no sabes las joyas que te encuentras, ¿eh? Sí. Yo un día me encontré justamente ahí, vi a un ya como sí también, pues obviamente 10 años más joven, ¿no? Presentando tal, y sí, ya no recuerdo si había ganado o no, pero ves muchas caras que actualmente pues son referentes, grandes referentes a nivel global, y los veías en esa competencia, ¿no? Y ahí te tocó echarte un tiro contra ellos, ¿no? Sí, pero... ¿Contra quién recuerdas que te tocó ahí de los...? No, con todos los buenos, o sea, veías pasar a Charles Joly, veías a Giacomo, veías a Mido, Ahmed. Sí, de Francia, que después capacitó a Jennifer. Y así como ellos tres, te puedo contar de muchos. No voy a excluir a ningún país, porque estando ahí representando a tu país, ganando, y pudiendo estar dentro de los 57, ya ganaste. Claro. O sea, todo lo que recojas de ahí es puro aprendizaje. Tú ves cómo lo manejas. Claro. O sea, si te da para abajo, si te da para arriba, eso ya es tu percepción. Pero cuando yo volví, les dije que deberíamos de poder acompañar o de hacer un programa que le rindiera más fruto y más justicia a la oportunidad que tenía el ganador, ¿no? Claro. Entonces, no me cuelgo nada yo, la verdad. El trabajo fue de cada bartender que ganó. Pero sí poderlos acompañar y hablar y estar. Claro. Creo que fue sí, te volviste de alguna forma u otra, no de un sentido literal, pero como entrenador de selecciones nacionales, ¿no? O sea, literal, como por ponerlo así, estoy de acuerdo, el mérito no deja de ser de los bartenders, del equipo que también le van a acompañar, pero al final, pues tú te convertiste, ¿no? En como coach que siempre está ahí y que me acuerdo que de 2016, ¿no? Ahí trabajamos, ahí fue un tiempo en el que hicimos mucho team, porque yo trabajaba en el 50 Mills, donde había ganado, increíble, ¿no? Esa época del 50 Mills. Cuando ganó Mika, entonces empezamos a trabajar juntos también, porque tú, desde la perspectiva de Diallo, para apoyar ya que había ganado Mika, pues ¿qué se hacía? Luego, cuando ganó Fátima en 2017, pues ahora ya eran Mika la experiencia, no tú, todo lo que nosotros podíamos sumar. Ya, Fátima llegó más acompañada que nunca. Claro. Luego cuando vino Marco, me acuerdo que Marco y yo ahí viajamos juntos porque nos tocó ir a recoger la bufanda roja de los 50 Best, y él de ahí se iba a ir a Alemania, me acuerdo perfectamente, era en Berlín. Y ya se iba, pero me acuerdo que a ver, Marco y yo le ayudé a Marco, pues se llevó como 3-4 maletones, así como si lo hubieran echado de su casa. Yo creo que si lo corrieran de su casa no sacaría tanta cosa. Yo también lo dije. Que para esa parte. Pero sí, eso ya es parte del acompañamiento, ¿no? Y me parece increíble y muy buena idea, y esa parte que hiciste ahorita, te voy a pedir que nos platiques algunas anécdotas que viviste en esos viajes. Pero versus... No sé, también platicamos acá en su momento, vayan a buscar ese episodio con José Luis León, que fue de los primeros ganadores de World Class acá en México, si no mal recuerdo, en 2010, y me dijo que, pues güey, me dijo, llegué solo, güey, o sea, solo, con nada, y dice, yo veía que traían cambios de ropa, mis diferentes blazers, me dijo, yo llevaba mi camisola del hotel, ¿no? Él trabajaba en Distrito Capital. Ajá. Y me dice, y entonces, pues, era una camisola normal, sí, me puse una pluma aquí como para diferenciarme, ¿no? Versus que supieran que era mi uniforme. Dice, eso lo tiene muy marcado, y a mí se me quedó mucho porque dices, güey, ibas solo, ¿no? Solo. Y me tocó ver, por ejemplo, acá la gente de Costa Rica, ¿no? Que vino en su momento para 2017, que fue la final acá, y sentí un poco eso, o sea, el cuate venía solo, como que no traía tanto team, y ya veíamos a México, aparte de estar aquí Fátima de local, bueno. O sea, estaba todo el mundo, toda la vecindad ahí, ¿no? Claro, no, o sea,
Es que la final haya sido aquí en México, yo creo que fue un parteaguas para World Class y para México. Y para México. En el sentido de la coctelería, porque todos empezaron a ver como de, México, y a ver qué bares tienen. Y no te puedo decir que no fueron a hacer bar hopping, porque sí fueron, claro. Pero de lo que se llenaron más fue de la calidez que nosotros tenemos atendiendo un bar. Claro. Y eso también empezó a verse un poco más marcado desde ese año de World Class 2017 hasta ahorita, que claro. Sigue creciendo un poco esto. Yo estoy también de acuerdo contigo. Además se juntaron World Class y luego a los pocos meses Bacardi Legacy. Sí. Finales mundiales, finales globales, en donde vino y trajeron a toda la crema innata, ¿no? De la corte celestial, de la parte ahí de los bares. Y justo, entonces fue como oigan, ¿qué onda con México? Está pasando cosas increíbles. Bueno, a partir de ahí, Eric Van Vick vino y se instaló acá, ¿no? A la postre fue ganador de Bacardi Legacy, después fue número 1 con Handshake a nivel mundial para la lista 50 Best. O sea, sí, yo también estoy de acuerdo que fue como un parteaguas y por ahí. Y bueno, y entonces tú te encargabas como mucho de coachar, de decir, oigan, pues va por aquí, o yo he aprendido que esto es de esta forma, ¿no? Sí, fíjate que lo que yo vi mucho en World Class que les comentaba a ellos es en la manera en la que tú ordenes el reto al que vas a presentar, tienes menos margen de perder. Y esto lo digo en el sentido de un juez en un World Class te ve todo el tiempo. No te ve solamente cuando vas a competir. Te ve cómo te desarrollas en el espacio, te ve cómo convives, con quiénes estás, si te vas a dormir tarde, si vas temprano, si te preparas, si no te preparas, si estás con todas tus cosas o no. Todo eso se ve, ¿no? Y entonces ya cuando llegas al final con ellos, tienes 7 minutos para poder generar el contenido que has practicado durante muchísimo tiempo del año. Y entonces ya cuando estás ahí, tu margen de error tiene que ser así. Nada. Sí va a pasar una mosca, sí, pero nada más, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido sí ayudarles yo les montaba el bar, por ejemplo, con Mika le decía 2 jiggers, 2 cucharas, los shaker que vas a usar y todo lo demás no lo uses. Se te cayó algo, excedentes aquí. Y entonces ya sabía, ellos ya ni siquiera tenían que voltear a ningún lugar. Ellos ya, se cayó, sigues. Porque el error lo haces tú evidente. Claro. Si estás trabajando y algo se cae, sigues platicando, agarras a la otra cosa, y listo, ¿no? De eso se trataba, de tener más calma, más seguridad y de saber que no estabas ahí tú solo, ¿no? Que había alguien que con te había ayudado, contar, claro, para todo lo necesario. Desde buscar todo, porque te roban el hielo, aunque digamos, no pasa, ¿cómo no? Le ponen todos, amarran así su hielo y le ponen 3 cintas y tu nombre y llegas y la bolsa rota. Claro. Entonces, creo que eso pasó mucho y con Fátima en San Regis hicimos de las habitaciones campos de guerra. Claro. La neta, metimos de todo para que ella pudiera hacer todo. Sí, sí. Y luego, y con Marco, ¿cómo le fue allá en Alemania? Bien, ¿no? Marco, se metió, ¿no? A la lista de los... Sí. Se metió a los 10 finalistas, ¿no? Fíjate que aquí voy a contar algo bien chistoso que me pasó todos los años. Tengo un buen amigo argentino que entrenaba con todo el equipo de Latinoamérica, que yo conocí en un bootcamp, que fue donde fui a Panamá, Pablo, que ahora está en Colombia, ¿no? No, hombre, buena onda. Pablo, sí, Pablito. Pero siempre me decía, les vamos a ganar. Y yo, híjole, mano, ¿cómo te explico? Nosotros sabíamos lo que traíamos, en realidad. Y nuestro sueño o nuestra inspiración era hacerlo mejor que antes. Vamos a pasar el primer filtro, ¿no? Así como la selección del cuarto partido, vámonos. Pero sabíamos que si pasábamos, teníamos grandes oportunidades. Entonces, mi teléfono se rompió muchas veces, voló muchas veces. Tengo videos así que yo ni siquiera había visto en mi teléfono, de gente que me lo recogía y me lo daba porque yo estaba gritando así. Cuando Marco, no, o sea... Había algo que empezamos a hacer con Mika, que era como que yo me empezaba a grabar y les decía, bueno, Mika ya va a empezar a pasar, entonces le faltan 5 minutos, y la gente se conectaba y lo empezaba a ver, y después ya no les decíamos nada hasta que veíamos si pasaba o no, ¿no? Eso, la sensación de estar ahí acompañándolos y de saber que habían pasado, no sabes, era el grito de más
inspiración y de más motivación para el reto que seguía. Porque entonces, si los de Latinoamérica no habían pasado, pero habías pasado tú, mexicano, toda la banda se juntaba y era de vamos con todo. Y aunque no fueran solo latinos, claro, todos estaban ahí para sumarle, y esas cosas muy rara vez se ven, porque hay recelo entre la industria también, no solo aquí, en todos lados, pero que se haya juntado ahí como comunidad, estuvo muy bonito. Sí, no, de acuerdo, fíjate que sí son cosas que ocurren gratamente en esta industria, ¿no? O sea, al final, no sé si es el alcohol. También. Pero también. Todos somos buena onda, ¿no? También. O sea, la verdad es que dentro de todo es no es una comunidad muy unida en donde, pues sí, si de repente a lo mejor, pues no pasaste tú, pues vamos a apoyar, ¿no? Y lo acabamos de ver, digo, hubo de reciente, no solo World Class, estuvo la de Campari, estuvo la del Ron, ¿no? Habana. Entonces, de pronto, pues sí, o sea, ya no pasaste tú, pues entonces vas y apoyas al favorito. Claro. O sea, no es que dices, ya, esa bye, ¿no? Sí. Digo, no faltarán las 2 o 3 manzanas podridas que siempre, ¿no? Que se las da de bartender y ni bartender deben de ser, porque yo siempre digo, si fueras bartender apoyarías a tu gremio, ¿no? Apoyarías a tu industria. Pero bueno, la mayoría sí dice, oye, pues bueno, no pasé, pues apoyan, ¿no? Apoyan y de pronto van hacia allá, ¿no? Usando. Oye, pues qué padre, sí, esa es una etapa, ¿no? De tu vida profesional que te recordamos mucho. La mayoría estuvo Comiso recién por acá, ve a ver su episodio, porque hablaba de cuando fuiste su jurado por allá en Chihuahua y de... Sí. Y de cómo pues de pronto pues al final pues sí siempre pues te tiene la gente presente en esa parte. Y después de ahí ya te fuiste al tema de Acapulco y todo lo que nos comentaste, ¿no? Oye, ¿y ahorita en qué estás? O sea, traes un proyecto personal, ¿no? Ahorita sí, fíjate que regresé creo que mucha gente sabe que Ale y yo teníamos una panadería. Lo dejamos un tiempo, pero ahora creo que los dos quisimos retomar un poco el proyecto que teníamos personal, y estamos en vísperas de abrir un desayunador con aperitivos. Bien. Y cócteles sin alcohol, con estos destilados cero alcohol que nos están dando nuevas oportunidades para mezclar, sobre todo en estos horarios, ¿no? De más temprano. De luz de día, ¿no? Claro. Sí, más de tempranito. ¿Por dónde vas? Perdón. 6, 7 de la noche. ¿Por dónde va a estar? Vamos a estar ahí en la colonia del Valle, centro. Okay. Muy, muy cerquita. Ahí por la ex Torre de Mexicana. En la avenida Coyoacán 132. No, súper. Yo estuve un tiempo ahí, como 6 meses por ahí viviendo ahí en Adolfo Prieto y casi ahí con División del Norte, o sea, en la otra esquinita. Claro. Muy cerca del café donde está Pasmar, todo eso, ¿no? Ok. O sea, y tú estás ahí a la vuelta, ¿no? Sí, el local está a la vuelta, pero yo vivo en Adolfo Prieto. Es el mismo edificio, solo mi departamento está del lado derecho y el local del lado izquierdo. Y sí, yo recuerdo mucho ese lugar, es increíble como para desayunar, porque viene gente, o sea, los que vivíamos, bueno, la gente que vive ahí, pero también viene mucha gente como de por ahí, vienen al mercadito y entonces pues como que se vuelve un espacio ahí gastronómico, ¿no? Muy desenfadado, ¿no? Sin pretensiones, sí, pero lugares ricos y auténticos, ¿no? O sea, sí, la mera del valle, ¿no? Sí. Y lo que queremos hacer es un poco eso, cero pretensión, que haya cócteles para todos. O sea, y vamos a servir de comer lo que a nosotros nos gusta comer. Okay. Entonces no es de, vas a encontrar la pizza, no sé qué, y la pasta, no sé qué, no. Vas a encontrarte un sándwich de waffle con tocino y un huevito y vámonos, ¿no? Porque le encanta a mi hija Romina. Claro. Y vas a encontrar unas papitas ahí con salsa carbonara que le encantan a mi hijo Alejandro. O sea, este tipo de comida más como reconfortante para la mañana. A nosotros nos gusta desayunar rico, sí. Porque creemos que el desayuno es la mejor comida del día. Totalmente. Sí. Ya a partir de ahí todo viene de bajadita. Sí. No desayunas, puta, ya se te empieza a... Hay días que malamente no desayuno y ya desde ahí ya voy tarde. Ya vas tarde en todo, ya te traes hambre, ya estás pensando en qué vas a comer, ya no pones atención, ya comes cualquier cosa. No, pero el día que sí tengo la oportunidad de desayunar, entonces, no, ya todo es de bajadita, ¿no? Sí.
Híjole, qué ganas de irme otra vez para allá cerquita, para irme. ¿Y ya sabes cómo se va a llamar el lugar? Sí, se va a llamar Sobremesa. Sobremesa. Porque era lo que mejor hacía mi familia y la familia de Ale. Uh-huh. Desayunábamos, comíamos, hacíamos todo y nos pasábamos 3 horas ahí a la mesa. Entonces es para que vayas tendido, vayas sin prisa, uh-huh. Puedes ir a trabajar o puedes ir a desayunar, pero los cócteles te van a convencer. Claro. Entonces te vas a quedar. Claro. Oye, no, qué rico, sí, además me gusta mucho este concepto de la sobremesa. Fíjate que estuve en Japón el año pasado y no existe la cultura de la sobremesa. Eso es muy de México, muy de España, de Latinoamérica, pues en general. Pero allá nada, O sea, hace que terminamos de comer algo y así de, ya, pues no, o sea. Como si te vas. Sí, literal, sí, ¿no? Como cuando vas con la suegra, órale, come si te vas. Sí. Como si fueras Fidel Castro, ¿no? Comes y te vas, ¿no? Literalmente, sí, así. Entonces, pues qué rico, ¿no? Que además rescatas estas cosas y que también de alguna forma u otra, Sando, ¿no? Estás encontrando también esta nueva etapa para ti, ¿no? Porque fíjate que hace un par de años, me acuerdo, di una conferencia de inteligencia artificial en un foro que organizó Bacardí. Uh-huh. Y eran 200 asistentes. Llevaba 4 meses que salía el ChatGPT. Yo soy ya más de todo un geek, el tema de la tecnología me gusta, le sé, trato de comprenderla. Y entonces me acuerdo que di una plática que se llamaba la inteligencia artificial, ¿no? Aplicada para el mundo de la coctelería. Eran 200 personas ahí, el lugar estaba lleno, el poder de convocatoria de Bacardí enorme. Y me acuerdo que les digo, oigan, hay una cosa que se llama ChatGPT, levanten la mano quien escucha. Y me acuerdo que eran 3, 4 personas por ahí. Ponle tú que habrán sido 10 más los que no les dio pena, sí. Como decir yo, como que escuché, pero no sé bien, ¿no? Entonces no levantaron la mano. Pero total, y a lo que quiero llegar con esta parte es que hay una slide en donde llegaba en esa conferencia y le había pedido a Midjourney, que es otra que te generaba las imágenes, que me hiciera unas imágenes. Voy a ver si encuentro las imágenes, querido editor, recuérdame, para que vean eso. Y le dije que me creara un grupo de bartenders, ¿no? Y entonces, pues sí, me hizo bartenders y tal, pero yo les decía al final de la conferencia, sí, ok, ya, aquí estamos viendo un grupo de bartenders. ¿Son bartenders o no todos? Sí, ¿no? Aunque veíamos chavas, veíamos chicos, tatuadas, tal, les decía. Pero a mí lo que me aterra un poco, o sea, no es tanto la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial está lleno de datos que nosotros le damos, Leo, pero ¿qué estamos viendo aquí? Y veíamos un grupo de 6 personas jóvenes, ¿no? O sea, ninguna pasada de los 30 a 35 años, ¿no? Que estaban por ahí. O sea, les dije también, esta es de inteligencia artificial, pero sí llévense un mensaje. O sea, ¿qué hay para ustedes después de los 30, después de los 35? Porque físicamente, Sando, el trabajo que hay que hacer en las barras, pues sí, es muy como de hobby, muy alegre, muy órale, un shot, muy no sé qué, pero terminas a las 3, 4 de la mañana, sí. Y luego ve apenas a cenar o ve apenas por una chela y luego entonces duermes y otra vez al ritmo. O sea, a lo que voy con este tema de la historia de la inteligencia artificial es que justamente no hay bartenders, ¿no? No hay bartenders mayores, ¿no? O claro. Sea, antes había los cantineros y son los dones ahí sí, de las cantinas de toda la vida y ahí están, ¿no? Y eso. Pero este tema de estar shakeando, de traer los hielos, de llevar la cristalería, de estar ahí, de estar aparte, pues tú vas hoy por hoy a un bar y estás esperando que el bartender sea pues como el protagonista, el anfitrión de la noche, ¿no? Y entonces me da mucho gusto hoy pues eso que estás encontrando en una etapa más madura de la vida, pues otra cosa, ¿no? ¿Qué piensas de esto que acabo de platicar alrededor del tema de las edades de los bartenders? Pues es como si sintieras que nunca vas a tener una fecha de caducidad. Y yo creo que no existe una fecha de caducidad para una persona, pero creo que la constante evolución de las nuevas generaciones que también vienen haciendo un excelente trabajo debe de tener cabida en donde tú tuviste cabida. Entonces no podemos, o yo no planeo tener 50 años y seguir atrás de la barra cuando sé que mi nivel de compromiso como persona va dirigido hacia otra instancia, ¿no?
por ejemplo, personalmente. Y quiero que las nuevas generaciones, como tú lo mencionaste antes, vayan creciendo, porque la que viene atrás va a venir creciendo y todo va en constante evolución. Entonces, sí, creo que en estos cóctel bar que hoy ya están dominando el mundo, que hay muchos aquí en México, lo cual me hace muy feliz, no veo un bartender de 50, ¿no? Claro, o sea, sí. Sí, es muy difícil. En una cantina, sí, es el cantinero que te va a decir, ron con coca, ¿cómo no? 2. Sí. ¿No? Sí. Y el ejemplo más claro es, bueno, era Don Javier. Claro. En la capilla, ¿no? Con la famosa batanga, que todos pudimos tener oportunidad de experimentarla, pero creo que en esta onda del cóctel bar y la constante evolución de la industria, sí no veo un área de oportunidad tan amplia para alguien más. Y más platicábamos un poco, ¿no? O sea, no antes de entrar aquí a cuadro, porque justo estábamos platicando eso, ¿no? Que el tema hoy de las nuevas generaciones también están trabajando mucho, ¿no? Sí. En su salud mental, mucho en su bienestar físico. Y me estabas contando la historia la anécdota de Ariel Leisgold, ¿no? Sí, el Ariel está, bueno, yo lo veía en aquel entonces y decía, está locochón este compadre, ¿no? De Israel. Él fue ganador World Class sí, en 2015 global, ¿no? Sí, y algo que le pasaba con él era que se levantaba muy rápido en la mañana, muy temprano, se iba a correr antes de antes de desayunar, se iba a correr, desayunaba, tenía masterclass y luego era juez. Y yo decía, carnal, dije, yo me levanto tarde, todo medio crudo, así con el ojo de Remy, ya te metes a bañar y dices, oye, yo tengo que ir a trabajar otra vez, vas temblando todavía. Entonces, de ahí lo que platicábamos, que hoy ya más compañeros en la industria nos preocupamos también por hacer un poco más de ejercicio, de tener un poco más de espacio para nosotros, menos carga laboral, cumplir con lo que hacemos, que está lindo, pero un poco más de tiempo para tener en calma las emociones, ¿no? Que eso, en lo personal, fue un poco complicado, porque yo siempre he querido estar en el bar, ¿no? Pero cuando decides cortarlo para hacer un cambio, te vuelve reacio, porque dices, ¿cómo yo voy a dejar? Y si no hago esto, voy a dejar de existir. No pasa nada, hazlo gradual. Claro. ¿Sabes? Pero encuentra tu motivo. O sea, tienes que encontrar ese motivo que te pueda llevar ahí. Y en esas ando, o sea, es como esa parte de madurez profesional, de buscar algo que te satisfaga. Por eso voy a seguir haciendo cócteles acá, pero ya voy a tener un poco más de calma, de espacio y no tan cercano a las marcas como lo hice todo el tiempo. Sí, fíjate que de pronto, ¿no? Hay este famoso FOMO, ¿no? Estas ganas, ¿no? De estar en todo, ¿no? Y pues justamente esta fobia de no estar, ¿no? ¿Cómo manejas el FOMO? Pues no se puede, mano. Necesitas como 2 terapias. A la primera no sale. No, con la primera no alcanza. No, o sea, tienes que, bueno, yo hablo de mi caso, yo lo tengo que platicar mucho porque todos tenemos una parte en donde el ego se apodera de ti, de tus pensamientos, emociones, pero también esa parte te tiene que tranquilizar porque lo has hecho bien. Claro. Entonces, creo que el contrapeso va a ser ese, ¿no? Lo estoy haciendo, lo quiero hacer por el tema correcto. Me está costando trabajo porque ese fue mi modus vivendi durante 25 años que tengo haciéndolo. Claro. Despegarse de un tiro se vuelve complicado porque, sientes que te van a quitar algo de ti que no va a regresar nunca, pero siempre lo vas a tener. Claro. Solo medíalo, pero a mí yo voy a terapia y ahí lloro, grito, digo, claro. Sí, y te pregunto eso, Sando, porque pues en su momento, ¿no? O sea, tú al estar tan metido, pero metido no solamente profesional, porque al final es muy difícil marcar una línea, ¿no? En este tipo de trabajo, marcar una línea en donde está lo personal, en donde está lo profesional, en donde, pues imagínate, durante todo este tiempo estuviste acompañando a los ganadores de World Class, y digo, eso ocurrió una vez al año, pero en el Inter estabas pues obviamente capacitando, dando charlas, o sea, estabas literalmente en el ojo del huracán y estabas ahí pues moviendo, ¿no? Esta parte, y de pronto pues un día, ¿no? O sea, no, este plan que me
platico está increíble, pero también llega un momento en el que, no, yo te imagino, estás así, ¿no? Secando el vaso ahí de sobremesa y pues también llega esa parte en donde dices, oye, espérate, yo también estaba ahí, ¿no? Siento que el ego, los recuerdos, el gusto, las cosas de haber estado, pues también de repente te jalan, ¿no? A querer regresar, ¿no? Y fíjate que en esa parte nunca se te va a quitar esa ansiedad, porque ves los premios que consiguen los demás y dices, ay, sí, y si no hubiera parado, ¿qué hubiera pasado? ¿No? ¿Hubiera podido yo llegar ahí o no? O que el hubiera, pues es una palabra fea que te limita. Claro. Pero más y te bien castiga también, ¿no? Y te flagelas. Y entonces más bien digo, qué bueno, porque pude ser parte de un proceso muy lindo en donde me tocó vivir experiencias bonitas que hoy me tienen aquí haciendo otras cosas, disfrutando del éxito de los demás y aplaudiendo lo que han hecho después de todo su trabajo, porque cada uno tiene un montón de chamba atrás. Claro. Entonces, no es que llegamos así y dijo el mago, órale, cabrón, vas, primer lugar. No. Hay un montón de chamba que haces atrás para llegar a tu fin común. Sí. Entonces, está lindo eso. Sin duda. Oye, y estabas haciendo algunas cosas con las expos, ¿no? ¿Me estabas diciendo? Ah, sí, he tenido oportunidad de trabajar algunas expos, ahora con algunas marcas, ya no solamente de la industria, digamos, de alcohol. Pero ahora hago colaboraciones con Victoria Arduino, que es una marca muy bonita que se dedica al café, y con un poco las expos, Expo Gastronómica, ahora voy a hacer Expo Café, y pues bueno, ahí va un poco el desarrollo, algunos clientes que tengo. Y ¿qué haces como tal, por ejemplo, en Expo Café? En Expo Café vamos a acercarle al área de oportunidad de bajo impacto, que son las cafeterías, nuevas oportunidades de hacer cócteles con destilado cero alcohol y con café, que ya hay algunos, sí. Pero imagínate poder acercarles un espresso martini de una manera diferente. Y entonces la gente va a tener el mismo concepto y va a saber que lo puede tomar con alcohol y sin alcohol y en un lugar a una hora del día correcta, ¿no? Claro. Entonces es un poco acercarles una nueva área de oportunidad y la marca me da todas las facilidades, entonces está lindo seguir haciendo lo que hago, pero la única cosa es que ahora en lugar de traer la botella de alcohol traigo otros ingredientes. Sí, totalmente. Yo creo que es parte de la ola expansiva que ha tenido este epicentro de la coctelería, empieza a permear en otras áreas, ¿no? Por ejemplo, coctelería en la parte de los cafés, coctelería sin alcohol, coctelería en lugares como para un desayunador, ¿no? O sea, es hacia donde empieza a ir también llegando esta ola, ¿no? Sí, y fíjate que nos hemos podido dar cuenta de que el área de oportunidad para los jóvenes también está linda de experimentar junto con sus papás. Claro. Y que puedas acercarte con ellos y decir, pues es que estoy utilizando un espumoso que no tiene alcohol, pero que le va a dar todo el sabor con el jugo de naranja fresco en una mimosa o en una birmosa. Que ese va a estar chido. Entonces, en lugar de que tenga ahí espumoso, tiene chelita. Y entonces que te permita experimentar diferentes cosas y que te hagan igual de feliz como cuando sales con tus cuates a la noche, ¿no? Sí, sin duda. No, además también ya hoy por hoy salirse pegarse unas fiestas como las que nos pegamos. No, calla. Pisando, ¿no? Ya uno la paga toda la semana, ¿no? Sí, no, ya 3 días te duelen las rodillas y ya sientes que no bajas derecho a la escalera. Sí. No, qué increíble, Sando. Oye, pues la verdad es que yo quería justo invitarte, porque siempre es una delicia, como ya lo pudieron ver en nuestros años, platicar contigo, pero hoy quería hacer pública nuestra charla porque, pues sí, siempre que nos vemos podemos platicar horas y horas y horas, pero creo que la magia de este podcast y de este espacio es que la gente, pues eso, te conozca, reconecte, reconozca, no lo estás pidiendo tú, ni lo estoy pidiendo yo, pero al final simplemente al platicar tu historia, pues dices, oye, pues sí es cierto, no había visto todo el panorama, no había visto todo esto, y pues es la historia como muchas otras personas que estamos en esta industria, que a lo mejor muchos te conocemos nada más de una parte o de otro, y la verdad que tener como todo el background completo, pues también nos acerca
Y creo que también nos deja esta enseñanza de decir, oye, pues espérate, no seas tan duro contigo, o sea, no te estés autoflagelando, ni te estés exigiendo, ¿no? Estar en todas las fiestas todo el tiempo, ni todos los días, ni estar siempre ahí, en todos los días. Creo que son etapas y cada una de esas se tiene que disfrutar, ¿no? Sí, y al final tener la gratitud hacia lo que hiciste de manera correcta y que puedas saludar a toda la gente, creo que es la manera correcta, y que te dé gusto ver a todos y que les dé gusto verte, pues es parte de lo que te pudo haber pasado en el proceso, que no se paga con nada, ¿no? Claro. Oye, ¿sigues saliendo de pronto ahí a estos nuevos cocktail bars? ¿Cuáles ya fuiste? ¿Cuáles te faltan? ¿A cuáles he salido? Últimamente no he salido mucho, pero creo que tengo inquietud de ir al bar favorito de Alex Caíto, se llama muy bien con todas las chicas por ahí, que acaba de abrir, va a abrir a la Juárez. Aquí a la vuelta, literal. Sí, entonces tenemos inquietud de ir por ahí. Y bueno, ya de los últimos que tuve oportunidad de visitar fue Biyu, ahí con Dani, que también hay experiencias padres ahí con Dani. Entonces, sí, no he salido mucho últimamente, pero lo sigo mucho en las redes y me da mucho gusto lo que leo de ellos. Que hayan premiado a Eli con esa distinción, estuvo muy padre. Que haya sido una chica, estuvo más padre. Sí. Pero eso me da una cosa de que hablar, y es todo el crecimiento de la industria va para el mismo lado. Y eso, por lo menos para mí, es sano y está chingón. Que se puede experimentar así, sí. Pues vámonos un día de ruta, mano. Órale, yo te acompaño. Hay que ir a los nuevos ahí, ¿no? Para que vas a probar y que nos des ahí mucho tu opinión, ¿no? De cómo lo sentiste, y más allá que un tema de críticas está bien o está mal, sino me gustaría mucho también escuchar, ¿no? O sea, qué similitudes ves con lo que ya se hacía hace unos años, qué te gustó más, qué te gustaba más antes, y yo creo que, y ahí nos volvemos a sentar aquí, bueno, no sentar, estamos parados, y ya nos duele la rodilla. Ya estoy como garza, así. Bueno, y acá nos volvemos a juntar aquí en el podcast, amigo, para que platiquemos un poco de qué pasaba en ese entonces en la coctelería y qué encontramos ahora en la visita de los bares. Y ojo que no estoy diciendo antes como si fuera, güey, hace, no, 50, don Ricardo, ándale, ¿no? Sí. No, pero sí, don Sando. No, más bien, pues, sino realmente, pues, desde tu perspectiva, cómo estás viendo las cosas, porque sé que, pues, sí, eres muy buena persona, eres muy amable, pero también hay que decirlo, también yo te vi criticar internamente como se deben de hacer las cosas, criticar frontalmente los cócteles que iban para las competencias. Esto no va a pasar, pam, ¿no? Entonces estaría interesante ver a ese Sando criticando un poquito los nuevos cóctel bar. ¿Cómo no? Nos dejamos ir cuando quieras. Eso va, ya está. Oigan, pues ahí está, pues vámonos ya. Nos vemos, ¿no? En otro episodio, pues ya saben, hablando de bares, cócteles o como fue hoy, del Sando y de la vida misma. Muy bien, muchas gracias, amigo. Eso va, nos vemos. Gracias, bye. Bye.